¿Cómo se relacionan las naciones? ¿Cómo se construyen sus historias? A partir de este momento, intentamos entender, profundizar, descifrar. ¿Cómo se configura el gran escenario de las naciones y cómo se toman las decisiones que mueven al mundo? Esto es Escenarios Globales, una producción de Radio Monumental. Hoy nos acompañan Carlos Cascante y Javier Johanning. Hace cerca de una hora abandonaron Afganistán las últimas tropas estadounidenses, poniendo fin a la guerra más larga en la historia de los Estados Unidos. Javier, qué interesante que fue la salida de Estados Unidos de Afganistán. Generó todo un debate sobre la situación de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo lo que percibí es que era una guerra olvidada por todo el mundo y que el país y la historia del país, pese a que ha sido en los últimos 30, 40 años un escenario de competitividad, también fue muy rápidamente olvidada. Claro, porque precisamente no entra dentro del relato del poder estadounidense, es algo que necesita ser olvidado, es lo que, poniéndonos muy teóricos, un Troilo llamaría un no evento, porque precisamente no está dentro de la lógica o el relato eurocéntrico del mundo. Y entonces, bueno, tras de todo pasa en un lugar muy lejano del mundo, un lugar poco conocido y un lugar típicamente pues retratado como retrógrada, incivilizado, bárbaro. Y bueno, ¿para qué recordar las desgracias y las tragedias del imperio, verdad? Sí, porque tradicionalmente por su ubicación es un espacio de frontera, ni siquiera pensando en las fronteras de hoy, pensando cuando era un territorio sin fronteras, mediados del siglo XVII, y en realidad ahí confluían todos los intereses de los grandes imperios que luchaban por él, y al generar esa lucha daban espacio para que las poblaciones locales pudieran defenderse, jugar en medio de los imperios y de alguna forma no estar controlados por mucho tiempo por esos imperios. En realidad, si vemos Afganistán en el mapa, está en el centro del Asia, no es ni Medio Oriente, ni es Asia, ni es Rusia, ni es India, no es persa, y al mismo tiempo tiene un pedacito de todos, con poblaciones de todos, dando un proceso muy complejo de configuración, digamos, estatal o nacional. Sí, vamos a ver, hoy yo diría que es un país, ¿verdad? En aquellos tiempos no podemos llamarlo de tal forma, ¿verdad? Pero país, y pongámosle en comillas, sí, también muy interesante, porque como vos decís, bueno, era un punto pivote, ¿verdad? Y en geopolítica clásica, Mackinder, ¿verdad? Era la puerta de entrada a controlar prácticamente, ¿verdad? La isla mundo. Y precisamente como vos decís, era tan codiciado que precisamente todos los imperios, el imperio zarista y el imperio británico se encontraron por ahí y lucharon, y bueno, no lograron controlar. 3 guerras. Y no lograron controlar. 3 guerras en un espacio de 100 años. De 100 años. Uh-huh. Y históricamente eso ha sido Afganistán, imperio que ha entrado, imperio que ha salido por la puerta de atrás. Sí, tal vez yo diría que el problema es que los imperios no resisten mucho, logran controlar por un espacio muy corto de tiempo el lugar, hacer algunas alianzas, pero nunca pueden establecer un control de largo plazo. Es que es muy complejo. Sí. Sobre el terreno tenemos a tajiks, tenemos a uzbecos, tenemos a pashtuns, tenemos a baluchis, tenemos a hazaras, que tras de todo son chiitas, algunos tajiks son chiitas, el resto son sunnis, tenemos a sikhs,
¿verdad? En Panjshir es una combinación de etnias y religiones tan difíciles de entender que la lógica de imperio o la lógica de invasión pues la invisibiliza, no te permite actuar sobre ella. Y que conviven en medio de una cordillera gigantesca que permite que vos te puedas quedar en tu espacio territorial resistiendo, porque a diferencia del centro de Europa, que es una planicie donde ahí pueden pasar tanques, pueden pasar un ejército completo, ahí la operación en el terreno se vuelve muy complicada. Incluso el bombardeo aéreo del siglo XX se volvió complicado y la posibilidad de que en operaciones militares en tierra usted pierda muchos hombres es muy factible. Claro, es un terreno súper quebrado, muy quebrado y bueno, qué interesante lo que decís, porque precisamente entraron con la lógica de controlar territorios, pero veamos cómo los talibanes recapturaron Afganistán. Lo recapturaron controlando rutas estratégicas. Correcto. Y a partir de alianzas. Y alianzas, porque recorriendo un poco ese espacio, te das cuenta que esa gente se ha manejado a partir de señores de la guerra históricamente. Y esos señores de la guerra negocian entre sí para hacer lo que nosotros en Occidente llamamos confederaciones. Ellos, en su lógica, no entienden el concepto confederación, es acuerdos. Para controlar un territorio, digamos, muy informalmente, con mecanismos, digamos, de negociación, de repartición de terreno, de repartición de riquezas, y así, digamos, diversas partes del territorio. Entonces vos tenés diversos frentes, algunos en el sur, otros en el norte. La fortaleza de un señor de la guerra se ve en la capacidad que tenga para montar su ejército personal. Y es muy interesante lo que decís, porque incluso eso y sobre el terreno la lógica cambia. Nos retratan desde acá que los talibanes son extremistas, que creen en una forma literalista de Islam, muy fundamentalista, pero si nos vamos a las alianzas sobre el terreno, esas alianzas que vos mencionás con los señores de la guerra tienen que tolerar cosas que incluso son percibidas como haram o prohibidas. Y no importa, ¿por qué? Porque la lógica del poder les dice tenemos que tolerar esto, el cultivo de opio, ciertas prácticas pues hasta pederastras de los señores de la guerra, y los talibanes lo han tolerado. ¿Por qué? Porque necesitan controlar el territorio. Correcto, y ellos entienden que no pueden ellos entienden muy bien que no controlan el territorio, que lo administran, y que eso les permite a ellos controlar un espacio menor de territorio. Quizá podríamos pensar, aparte de este complejo estratégico de posición que tiene Afganistán, también hay que ver que siempre ha tenido vecinos muy grandes a partir ya de la consolidación de estados del siglo XIX, desde el siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX, que lo hacen estar rodeados de vecinos muy grandes. Vecinos que tienen hasta cierto punto ambición en torno a los recursos naturales de Afganistán, pero que saben por experiencia propia lo complejo que es meterse ahí. ¿Cuál dirías vos que es digamos, la riqueza, la mayor riqueza natural que tiene Afganistán, más allá de la ubicación estratégica que tiene? Ok, más allá de esa ubicación, yo creo que sí, en primer lugar es esa ubicación. O sea, esa ubicación, digamos, si Afganistán quedara en Europa sería algo así como Suiza, donde todo el mundo confluye. Confluye, absolutamente. Pero le tocó estar en Asia, donde también todo el mundo confluye con otro panorama histórico. Claro, bueno, yo diría que ahorita depende mucho del actor. Porque, bueno, por un lado tenemos toda la competencia, ¿verdad?, de la red 5G y la futura red 6G entre China y Estados Unidos, y Afganistán tiene, se calcula, aunque no muy certeramente, unas 4.000 millones de toneladas de tierras raras,
Creo que ahorita ese es el momento, digamos, lo más preciado, ¿verdad? Y tomando en cuenta que el principal poseedor de tierras raras es China. Es China y quiere seguir como con el monopolio. Exactamente, y que para los Estados Unidos eso es un factor de riesgo gigantesco. Gigantesco. Pero gigantesco. Por el otro lado, Afganistán no tiene mucho gas natural, puede haber yacimientos, pero no es el principal recurso, tampoco lo es el petróleo, pero tiene importantes mantos acuíferos y tiene importantes proyectos hidroeléctricos. Claro, por las montañas. Por las montañas. Y si hay algo que sabemos, por ejemplo, es que en el norte de Asia, estamos hablando de los países exsoviéticos, Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán, por ejemplo, son países muy ricos en ese tipo de recursos hidroeléctricos, si queremos llamarlo. Pero el sudeste asiático, Pakistán, India, son más bien países muy, muy poblados que necesitan mucha energía. Afganistán no solo es la ruta de paso, como dijimos, sino que puede contribuir a suplir la demanda de energía. Y eso yo lo pondría en tercer lugar. Sí, es interesante. Lo que pasa es que después lo ampliaremos. Meterse a invertir ahí tiene una serie de riesgos que China siempre lo ha visto con ojos complicados. Ian Bremmer del Eurasia Group decía, bueno, es que pueden entrar, pero ¿qué les garantiza que va a salir? Exacto. Es muy riesgoso. Quizá ahí lo que más miedo se tiene en este momento es la experiencia de los últimos 40 años en Afganistán. Durante el siglo XX, ya Afganistán, con sus límites, que fueron límites fundamentalmente británicos, impuestos por los británicos para dividirlo de Pakistán. Y ruso, y sí, con su competencia con el Imperio Zarista también. Y con el Imperio Zarista, y definen los límites de lo que es el Afganistán moderno. Límites que son completamente artificiales, porque le pasaron por encima a los pastunes y a los baluchis. Y a los baluchis. Entonces tenemos pastunes del lado afgano y pastunes del lado pakistaní, y eso genera una serie de conflictos entre ambos países muy complejos. Muy fuertes, sí. Muy fuertes. Pero bueno, una vez constituido eso, durante el siglo XX hay intentos de modernización de Afganistán, de la dinastía Khan, durante 70 años. Que, bueno, era una monarquía constitucional, ¿verdad? Afganistán. Sí. Piensa que probablemente alguien pensara es que eso era un vacío de poder toda la vida. No, es que existía. No, existía. Ahora, hay que dejar claro que ninguna ha podido tener un control total del territorio como nosotros lo imaginamos de este lado del mundo, que uno dice, bueno, el Estado, sí, hay policías del Estado en todo el rincón del país. No, ahí no, se tenían controles temporales del territorio, negociaciones. Y los Khan intentan hacer una modernización del país que tuvo sus límites, tuvo sus fracasos, y finalmente se produce una revolución en la década de los 70 que lleva fuerzas, digamos, de izquierda, prosoviéticas al poder. Que hay que decirlo, eran fuerzas prosoviéticas que también estaban divididas. Eso es lo que te quería acotar, nada más que en el 73 Muhammad Daud Khan hace un golpe de estado, siendo parte de la dinastía, e instaura una república con favor del ejército y de esas izquierdas divididas, pero que al final de cuentas, cuando se da cuenta de la situación geopolítica tan difícil y teniendo al régimen de los Shah de Irán, el máximo aliado en ese momento de Estados Unidos, el Shah de Persia intercede y cambia un poco a Khan a favor de los Estados Unidos, y es lo que hace y crea el detonante para el quiebre con el Partido Comunista del Pueblo de Afganistán, Partido Democrático Comunista del Pueblo de Afganistán, permitiéndole a la Unión Soviética tener el relato, la narrativa de la necesidad de intervenir.
que la intervención soviética, a veces, digamos, desde Occidente se cuenta como que fue algo aceptado por toda la dirigencia soviética. Y en realidad hubo voces muy disidentes, entre ellas Mikhail Gorbachev, que en ese momento estaba empezando a formar parte del Politburó del Partido Comunista Soviético. Eduard Shevardnadze, que también estaba empezando muy joven a formar parte de eso y que serían los artífices de la salida digamos, de los cambios a mitad de los 80 en la Unión Soviética. Entonces, fue un movimiento que se produjo con división dentro de la Unión Soviética y que en determinado momento la Unión Soviética tuvo que decidir a cuál de las dos líneas de comunistas afganos apoyaba y terminó apoyando a la menos popular. Y se instala un gobierno prosoviético, pero no de amplia aceptación popular. Y bueno, y esa aceptación popular, tras de todo, con mucha influencia pakistaní, emiratí y saudí a través del financiamiento de madrasas en Afganistán, que más bien llamaban a sublevarse contra, pues, el dominio soviético, que además estaba vinculado con los intentos de modernización religiosa impulsados por Moscú. Y que choca con una tradición ancestral de creencias religiosas, no solo extremistas, también creencias religiosas de todo tipo dentro del Islam, y que hace que se dé un levantamiento contra el gobierno apoyado por la Unión Soviética, que estuvo conformado por todo el mundo, incluso los comunistas que no aceptaban el gobierno impuesto, y que le dio oportunidad a los Estados Unidos de intervenir en la región de forma no oficial, por supuesto, pero ¿cómo se llamaba la operación Thunderbolt? Thunderbolt. Sí, la operación Thunderbolt. Estos nombres de las operaciones militares siempre son muy estrambóticos. Cortesía de Zbigniew Brzezinski, ¿verdad? Sí. Y bueno, y que por cierto era demócrata. Sí, claro. Era uno de los demócratas conservadores. Y que es importante recordarlo porque cuando hablemos de la administración Obama, era uno de los principales asesores en seguridad de la administración Obama. Lo interesante del caso es que, como vos decís, surgen en ese momento los llamados mujahideen, que no es lo mismo que los talibanes, es muy importante como hacer esa distinción. Porque en ese momento, como vos decís, los mujahideen estaban conformados por disidentes comunistas, por hazaras chiitas y por que sunis. Siempre han sido los más perseguidos históricamente. Sí, siempre. Porque son los diferentes, son los chiitas. Sí. Y que, eran apoyados por Irán y los sunis, que habían pastunes, que habían tajiks, que habían baluchis, que van a ser posteriormente un antecedente de los talibanes. Y bueno, increíble, alguna gente lo dice increíble, yo, verdad, coincido hasta cierto punto, pero bueno, con muy poca tecnología, acabaron con uno de los ejércitos más avanzados, aunque muy deteriorado. Muy deteriorado para ese tiempo, ¿verdad? Ya para principios de los 80, los críticos, digamos, los que llaman los renovadores en la Unión Soviética, encabezados por Gorbachev, Shevardnadze, que estaban ya separando a los Gromyko, a los Cherchenko, fue el último antes de Gorbachev, el último secretario general del partido antes de Gorbachev, pues ya sabían que la cosa no andaba bien. Y conociendo un poco más de Occidente se daban cuenta de las precarias condiciones en que estaba la Unión Soviética para ese momento. Ahora, sí es muy interesante cómo en esa década de los 80 Afganistán empieza a formar de alguna u otra forma parte del relato de la administración estadounidense para justificar esa intervención. Yo siempre relato la historia que yo me di cuenta de la existencia de Afganistán viendo Rambo 3. What you see here are the Mujahideen soldiers, holy warriors. To us, this war is a holy war. And there is no true death for the Mujahideen because we have taken our last rites.
And we consider ourselves dead already. Porque es muy divertido. Rambo 3 es fundamentalmente una narrativa en la cual el mentor de Rambo se mete a Afganistán a hacer operaciones, desaparece y mandan a Rambo. Y entonces Rambo hace negociaciones con los líderes que están en contra de los soviéticos. Pero al final de la película aparece John Rambo, ¿verdad? Rodeado por todos los soviéticos en tanques y en ese tipo de cosas. Y ya lo van a matar. Y nada más se oye unas cornetas o algún ruido a lo lejos. What is that? It's the rebels. Y entonces aparecen los combatientes afganos en caballo y con armas estadounidenses. Entonces John Rambo dice, son los Freedom Fighters. Ajá. Que era el término que usaba Reagan para diferenciar a los Freedom Fighters de los terroristas. Y ya estamos salvados. Y la película termina con un triunfo apabullante de Rambo y los Freedom Fighters afganos sobre las tropas soviéticas. Entonces, cómo este tipo de cosas, digamos, en la geopolítica territorial terminan formando parte de eso que llamamos la geopolítica cultural, que es cómo se cuenta el relato y se justifica ese relato. Entonces es muy interesante esa lógica de combate. Bueno, y finalmente ese conjunto de fuerzas que lo único que están de acuerdo es en sacar a los soviéticos, lo logran sacar porque los soviéticos no pueden soportar económicamente la guerra en el terreno. Y vamos a entrar a una etapa de la historia de Afganistán bastante compleja. Support for freedom fighters is self-defense and totally consistent with the OAS and UN charters. It is essential. Antes de pasar a esa etapa, sí, solo una breve acotación a eso que mencionas de los Freedom Fighters, porque es muy interesante como vos hablas precisamente de esa geopolítica cultural, esa geopolítica popular, y cómo cierto personaje, que aquí no ha sido nombrado, pero hay que nombrarlo, era catalogado en esa época como el Freedom Fighter. Y el New York Times y el Washington Post sacaban básicamente páginas enteras, ¿verdad? Del famoso saudí de familia yemení, muy adinerado, que era un gran el gran amigo de Donald Rumsfeld y de... Exacto, y que es precisamente Osama Bin Laden. Claro, y que era muy cercano a toda esta camarilla de neocons que estuvieron metidos en el gobierno de Ronald Reagan. Y tal vez decir un poco de estos neocons. Estos neocons son fundamentalmente políticos con mucha influencia dentro del gobierno de Reagan, que piensan que los Estados Unidos no solo tiene que contener al comunismo, sino que le tiene que ganar, y que los Estados Unidos no solo tiene que contentarse con evitar que se expanda, sino que tiene que echarlo para atrás, y que tuvieron mucho poder durante el primer gobierno de Reagan. Ya en el segundo pierden espacio, pero durante el primer gobierno de Reagan eran muy fuertes. Tradicionalmente, y esto a mí siempre me interesa recalcarlo, Javier, la gente dice es que los neocons y los más conservadores son republicanos. No, en el gobierno de Reagan los principales neocons tenían también bases demócratas. Por ejemplo, Jan Kilpatrick, que era la embajadora de los Estados Unidos en Naciones Unidas, era demócrata. Y tenía una visión, digamos, interna en los Estados Unidos, que no le gustaba la reforma reaganiana dentro de los Estados Unidos, pero la política exterior reaganiana sí le gustaba. Entonces es como romper un poquito esa lógica de que los demócratas son los malos y los republicanos son los totalmente malos. No, sino claro, y que de hecho en términos demócratas, cambiando un poquito, digamos, como direccionando un poco la conversación en esa línea, los demócratas, al menos hoy, yo los llamaría ahí neocons, y también los neocons en política exterior son halcones. Sí.
Yo creo que en política exterior hay demócratas que coinciden con los neocons, pero también hay demócratas que tal vez no son tan neocons, pero son halcones. Pero también son halcones. Sí, totalmente. Y al día de hoy, el relato hoy, ¿verdad?, con Biden es que hay que expandir la democracia y pueden comportarse de igual forma que como se comportan y con los mismos discursos que los neocons o los halcones. Coinciden en la necesidad de la participación de los Estados Unidos fuera de sus fronteras. Intervenciones, ¿verdad? Sí, Más sí, que sí. No solo participación, es que tiene que estar sobre el terreno. Sí. Sobre eso tendríamos que hacer un programa sobre la política exterior de los Estados Unidos. Claro. Ahora, volviendo al caso afgano, es muy relevante esta salida de la Unión Soviética porque en el plano de la Guerra Fría fue el gran fracaso. Y aumentó el relato de la caída de la Unión Soviética. A partir de ahí se puede hablar ya de la picada de la Unión Soviética y los Estados Unidos emplearon eso. Pero en el caso de Afganistán fue sumamente problemático porque dejaste un escenario sin un poder central debidamente constituido, sino que tenías una serie de señores de la guerra sin control. Y que de hecho los soviéticos se retiran, pero el gobierno comunista siguió operando hasta el 92. Ah, sí, operando en Kabul. En Kabul, sí, en todo lo demás lo habían perdido. Y como vos decís, luego del 92, cuando ahorcan, mandan a la horca al último presidente comunista, pues eso se vuelven todos contra todos. Totalmente, con un elemento fundamental que era el discurso de la falta de valores islámicos estampado en un gobierno absolutamente corrupto, porque los gobiernos prosoviéticos tenían una fama de corrupción muy alta, aunque equiparando un poco las cosas también habían pasado algunas reformas en derechos humanos, especialmente derechos de la mujer. Claro. Que es acceso a la educación. Acceso a la educación en las zonas que podían controlar, ¿verdad? No en las trabajo. Sí. En las zonas que podían controlar. Pero eso también fue visto como un proceso de corrupción de los valores islámicos. Como los entendían estos... Exactamente, que aquí es, yo creo, importante señalar que al igual que en el cristianismo existen un montón de denominaciones, de visiones dentro del cristianismo, el Islam contiene esa serie de visiones. Y que no hay que entrar en el juego maniqueo de chiitas y sunitas, porque es mucho más complejo que eso, igual que en el cristianismo es más complejo que católicos y protestantes, por la enorme cantidad de variaciones y visiones que sobre la realidad tienen esas corrientes religiosas. Y aquí me aprovecho para nada más como etiquetar un poco cuáles son esas creencias. Danos una visión general, muy general, porque no hay tiempo para... Muy general. Bueno, en el sunismo, ¿verdad?, que es una de las ramas del chiismo, hay varias escuelas jurídicas que recordemos que el Islam se basa en la interpretación de los textos sagrados, que es la Sharia, que es la ley islámica, el Corán, que es básicamente pues, el texto religioso más importante, y la Sunna. La Sunna es la tradición del profeta que nos viene legada oralmente por dichos de Mohammed, que tiene toda una controversia porque realmente hay unos que sí son autenticados, hay otros que no son autenticados. Hay otros que no se sabe si el transcriptor cambió, como pasa en cualquier religión. Exacto, y resulta ser que esas cuatro, hay unas que son más flexibles y otras que son un poquito más estrictas. Bueno, los talibanes se adhieren a la escuela de Ubandí y es una de las, si no es una de las más estrictas que existe. Y es decir, básicamente hay que seguir los estipulados al pie de la letra y es básicamente seguir mucho con la lógica de las condiciones de vida que operaban en el siglo VII. Esos son los talibanes. Que se interpreta que existían en el siglo VII. Sí. Es, digamos, para pasarlo a términos occidentales,
es una ilusión de aplicar la norma tal y como se pensó cuando se creó la norma. Exacto. Sin una adaptación a la realidad cotidiana, que también en Occidente, con sus distintas ramificaciones, tenemos esas visiones jurídicas. Desde visiones jurídicas que te establecen que hay que aplicar la norma tal y como la pensó el legislador, en el caso tal y como la pensó el profeta, o hay que interpretarla de acuerdo con los cambios históricos, sociológicos que vive una sociedad. Claro. Evidentemente, la primera línea te lleva a visiones que podríamos, o que se denominan conservadoras. Ajá. Y porque la idea es conservar el valor. Y esos son los talibanes. Y tienen, pues, nada más con los hazaras, pues, que son chiitas, son considerados desviados. Y al ser considerados desviados es que profanan. Y al profanar, pues, es que hay que eliminarlos porque precisamente, pues, tergiversan. Javier, yo no me imagino lo que fue esa década de los 90 en Afganistán. Quizá la imaginación para lo que me da es para pensar en una serie de revueltas. Hay bastante crónica periodística de lo que era Afganistán en esa época, que se viajaba con mucho peligro de una región a otra, que se tenía que negociar con los señores de la guerra absolutamente todo. Un desorden completo en términos de como si nosotros tuviéramos que para ir de San José a La Juela pagar peaje, pagar como 3 veces. Como 3 veces. Ah, caramba, qué coincidencia. Pero digamos que tendríamos no que pagarle a un solo concesionario, sino a varios concesionarios en el camino. Y eso es ciertamente increíble. Por otra parte, sin ninguna seguridad de nada, más que el apoyo del señor de la guerra, que puede perder y te quedaste sin el apoyo. Creo que en ese escenario en que los talibanes van empezando a controlar territorio, ellos siempre tuvieron claro que no se puede controlar el territorio en su totalidad desde un principio, sino que es un proceso paulatino. Se consolidan en una opción importante. Ahora, los talibanes son el producto de un proceso de desorden y de ciertos espacios de orden en ese desorden. Siempre lo he querido ver así, porque las madrazas representaban oasis de orden en esa serie de enfrentamientos, de luchas cotidianas por el poder. Y que eran el espacio no solo de orden, de seguridad, sino de movilidad social, porque eran espacios educativos, espacios educativos religiosos, pero al final de cuentas espacios educativos que te daban cierta autoridad, te daban cierto prestigio y te daban cierto conocimiento que, bueno, te garantizaba un cierto estilo de vida, a diferencia del... Te daban el relato. Te daban el relato, a diferencia de lo que estaba pasando con el sistema educativo en ese momento, que no había prácticamente. Y los talibanes surgen en el 94, precisamente como ex refugiados afganos en Pakistán, son adiestrados, financiados y capacitados por las fuerzas de seguridad pakistaní y el ISI. Para que no se haga un desorden en esa frontera. Exacto. Y con apoyo saudí y estadounidense, y se lanzan, ¿verdad? Se lanzan a reconquistar o a luchar contra todo, incluso contra los anteriores mujahedin que los habían visto como corruptos, porque muchos ya habían entrado en desviaciones, y luchan contra los anteriores, incluso mujahedin, y en el 96 no solo triunfan y conquistan Kabul, sino que para el 98 controlan el 90% del territorio, como vos decís, en red. O sea, en acuerdos. Ahí quizá es muy importante comprender por qué Pakistán se mete tanto.
Y es que Pakistán juega con Occidente. Yo siempre he dicho, bueno, si hay alguien que sabe jugar con Occidente es Pakistán. Dependiendo de cómo esté la situación con la India, negocio con Occidente o tengo una relación más cercana, depende cómo esté la situación interna, negocio con Occidente. Pero esa frontera es especialmente peligrosa para Islamabad, porque en cualquier momento se hace una revuelta de orden étnico. Entonces tener una fuerza leal y los talibanes conformaban un grupo pastún que podía ser leal, después se dieron cuenta que no tanto. Y surgieron los talibanes pakistaníes. Podía ser relevante e importante. Una línea fronteriza que fue legada del Imperio Británico, la línea Durand, ¿verdad? Por Mortimer Durand, que fue el que la propuso, y que divide, como vos decís, a los pashtun y a los baluchis, y que toda la estrategia de seguridad pakistaní hacia Afganistán ha sido mantener un gobierno, si no aliado, en el mejor de los casos, prácticamente títere de los intereses pakistaníes, para mantener esa supuesta integridad territorial pakistaní que ni siquiera Pakistán ha logrado al día de hoy, ¿verdad? Porque allá hay todo un movimiento talibán pakistaní muy fuerte. Correcto. Y bueno, es interesante cómo ellos van haciendo alianzas con señores de la guerra locales, van desplazando a otros, eliminándolos del terreno y poniendo, digamos, señores de la guerra más leales, con el relato de que ellos le están trayendo al terreno orden que no hay, honestidad que no hay, y sobre todo una estabilidad que no hay. Y no lo hubo, pero aquí también hay que... Es lo que uno propone en campaña. También. Y aquí hay que mencionar que aquí también hicieron uno de esos acuerdos con el ex guerrero de la libertad, que ahora era el principal Freedom enemigo. Fighters para Reagan. Exacto, Freedom Fighters para Reagan, que ahora era el enemigo público número 1, que hicieron, y es muy importante, hicieron un acuerdo. No es que los talibanes y Al-Qaeda y Osama Bin Laden era lo mismo, no. Es que hicieron un acuerdo de simplemente yo no les molesto, ustedes no me molestan, yo los dejo en el territorio en el que están y ustedes nada más me dejan controlar y administrar el territorio. Y eso le permitió a Osama Bin Laden pues simplemente tener y operar desde Afganistán. Claro, porque vamos a ver, los talibanes van construyendo, conquistando territorio, pero tienen necesidades económicas muy altas. Y siendo honestos, nunca fueron aceptados por la comunidad internacional y se les hacía muy difícil tener relaciones del índole comercial siquiera con el entorno. De ahí que los dólares, o bueno, los petrodólares de la familia Bin Laden, pues vinieran a ser un rescate económico importante. Y ahí es donde entra también en la ecuación el opio. Correcto, el sembradío de amapola que se convierte en el principal negocio, incluso con un ministerio del opio, de la amapola, de producción, de que les permite mantenerse económicamente en una situación muy compleja. Porque aquí hay que entender que la necesidad es diaria, o sea, constantemente vas a enfrentar revueltas y ocupas dinero para abastecer al ejército, es que ni siquiera se puede llamar ejército, a las milicias. Y a la población. Y a la población a tu favor para poderlo controlar, para poderlo manejar de forma tal que puedas ir conteniendo eso. Solo para que se den una idea, Afganistán hoy produce el 80% de la heroína del mundo, lo que equivale al 17% del PIB, y estamos hablando de miles de millones de dólares en retornos. Del 17% del PIB de Afganistán. De Afganistán. Sí, es altísimo. Y por otra parte, es muy difícil establecer relaciones dentro del mundo islámico porque son tan retrógrados, tan conservadores, que incluso chocan con otras visiones del Islam que se da en el mundo islámico. Bueno, los únicos que lo reconocieron a los talibanes y a la República Islámica de Afganistán, como se llamaba en ese momento, fue Pakistán, por obvias razones geopolíticas. Totalmente. Porque eran sus chicos. Exacto. Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Ningún otro país. Exactamente.
Hay una enemistad abierta con Irán, que es el otro gran actor regional, y Turquía, que es el otro grandísimo actor regional, pues muy cercano a Occidente y parado de manos en ese momento, en términos de eso. Y es que también hay que tomar en cuenta una cosa: los talibanes fueron vistos como también posibles exportadores de su fe, y eso, por ejemplo, para China, una explosión en la provincia de Xinjiang, vecinos ahí con los problemas que tienen con los musulmanes del Xinjiang, es visto con peligrosidad. Ni hablar de las fronteras rusas, que para ese momento están en una situación de crisis que hemos explorado en programas anteriores. Era muy peligroso negociar con estos sujetos. Claro, pensaban que iban a exportar la revolución y no, más bien había que contenerlos. Sí, y es que demostraron que eran muy exitosos en ese convencimiento, y qué interesante, es decir, ese discurso conservador, fuerte, digamos, aunque no era apoyado en su totalidad en Afganistán, porque en Afganistán hay que dejarlo claro, hay mucha gente que está en contra de esa lógica conservadora del Islam. Posiblemente la mayoría. Probablemente la mayoría, donde todavía hay generaciones que vivieron, digamos, la parte de derechos que dio los gobiernos socialistas en términos de condición de la mujer, de situación de los niños. ¿Les parece esto un salvajismo absoluto? Pero están la fuerza de las armas, la fuerza del control social que se da en todos los aspectos, y esa serie de elementos. Creo que pronto veremos en próximos programas cómo evolucionó esto después de los 90, ver la intervención de los Estados Unidos en lo que se ha llamado las guerras de Afganistán. Esto es Escenarios Globales, una producción de Radio Monumental.